Para entender de verdad el conflicto actual entre Gaza e Israel, hay que ir más allá de los titulares del día a día. En este análisis vamos a apoyarnos en el libro Gaza de Luch para explorar todo el contexto que nos ha llevado a la crisis que vemos hoy. Claro, los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 lo cambiaron todo, marcaron un antes y un después. Pero, y esta es la clave, para entender el porqué de lo que pasó, necesitamos rebobinar un poco y analizar qué estaba ocurriendo antes. Y es que la escala del ataque fue tremenda. Cientos de soldados y más de 800 civiles perdieron la vida y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. Según el análisis que seguimos, esto no fue solo una tragedia humana, que por supuesto lo fue, sino también un fallo de inteligencia colosal que pilló a Israel completamente por sorpresa. Y claro, desencadenó una respuesta militar abrumadora. Pero como han señalado muchos analistas, y entre ellos el propio secretario general de la ONU, estos acontecimientos no surgieron de la nada. Y esta idea es el corazón del libro. No se puede entender la explosión de violencia del 7 de octubre sin entender las décadas y décadas de condiciones que ya existían. Entonces, ¿cuál era la situación en Gaza justo antes del 7 de octubre? El libro lo describe no como un intento de buscar la paz, para nada, sino como una estrategia a muy largo plazo de gestión del conflicto. Dentro de esa estrategia de gestión, el libro pone sobre la mesa un concepto que es clave para entenderlo todo, la política de cortar el césped. Ojo, la idea no era erradicar la amenaza, no. Se trataba de, degradar las capacidades militares de Hamás cada cierto tiempo, lo justo para mantener la calma y luego vuelta a empezar. Básicamente, era un ciclo que se repetía una y otra vez. Acción militar, pero sin ningún objetivo político real detrás. El resultado, según argumenta el libro, no era la paz, ni mucho menos. Era simplemente mantener una contención muy frágil, dejando el problema de fondo intacto. Y esto en lo militar. Pero en el plano económico, el análisis señala una política que iba en paralelo y que se ha llamado desdesarrollo. Y cuidado, porque no se trata de que la economía no se desarrollara por sí sola. No. La idea es que fue un esfuerzo deliberado para mantenerla así, subdesarrollada y dependiente. O sea, el objetivo final de esta política, si le sumamos el bloqueo de 17 años, era que la economía de Gaza no pudiera funcionar por sí misma. Se creó de hecho un estado de crisis humanitaria constante que siempre iba a depender de la ayuda externa. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se llegó a este asedio y a esta contención? Bueno, pues el libro identifica varios momentos históricos que fueron clave. Y esta cronología nos da el NAPA. Todo empieza, claro, con la ocupación de 1967. Luego saltamos a 1993, los famosos Acuerdos de Oslo, que parecían prometer la paz. Después, un momento crucial, la desconexión unilateral de Israel en 2005. Y finalmente, la victoria electoral de Hamás en 2006, que fue lo que llevó directamente al bloqueo que conocemos. De hecho, el libro sostiene que ni siquiera el tan celebrado proceso de paz de Oslo fue a la raíz del problema. Al dejar para más adelante todas las cuestiones clave, refugiados, fronteras, todo eso, en la práctica lo que hizo fue, como dice la fuente, reempaquetar la ocupación, no terminarla. Y fijaos en esta cita de un asesor del primer ministro israelí de la época porque es brutalmente honesta. Compara la desconexión de Gaza con el formaldehído. O sea, una forma de conservar algo, de congelar la situación, para asegurarse de que no hubiera un proceso político de verdad. No era un paso hacia la paz, según esta visión, sino una forma de afianzar el control. Y ahora el análisis pasa a cuestionar una narrativa que hemos oído muchísimas veces, esa idea de que los líderes palestinos siempre rechazan las oportunidades de paz. Aquí se ve en contraste muy claro. Por un lado, tenemos ese dicho tan conocido que acusa a los palestinos de nunca perder la oportunidad de perder una oportunidad. Pero por otro lado, el libro documenta propuestas de paz concretas, tanto de la OLP como de Hamás, que según se afirma, o fueron rechazadas de plano o simplemente ignoradas por Israel y Estados Unidos. Pero no todo fueron intentos diplomáticos. El libro también se detiene a analizar un intento masivo de resistencia no violenta que empezó en 2018, la llamada Gran Marcha del Retorno. Y a pesar de que era una protesta en su inmensa mayoría pacífica, la respuesta fue letal. Como vemos aquí, solo en los 2 primeros meses, miles de personas acabaron heridas por munición real. Según el análisis del libro, esta enorme diferencia entre heridos y muertos no es casual, apunta a una política deliberada de mutilar a los manifestantes. Y de hecho, las conclusiones de una comisión de la ONU fueron demoledoras.
Dijeron que se había disparado intencionadamente a niños, a personal médico, a periodistas, gente que no suponía una amenaza inminente. Esto, claro, refuerza el argumento del libro de que este movimiento no violento se topó con una fuerza calculada y totalmente desproporcionada. Así que tenemos el fracaso de la vía diplomática y el fracaso de la resistencia no violenta. Y es ese callejón sin salida el que prepara el terreno para el cambio tan dramático y trágico que vino después del 7 de octubre. Para entender el cambio de estrategia después del 7 de octubre, el libro nos recuerda que hay que empezar por el coste humano, que ha sido inmenso. Este testimonio es solo uno de miles, pero ilustra perfectamente la devastación de la guerra que vino después. Y esta tabla resume a la perfección el argumento central del libro sobre el cambio de paradigma. La política israelí, según este análisis, pasó de una gestión del conflicto a buscar una resolución definitiva. Pasó de cortar el césped a, literalmente, salinizar la tierra, con un objetivo nuevo, erradicar a Hamás y en la práctica hacer Gaza inhabitable. Y esto nos lleva a la conclusión del libro, que es bastante sombría. Con la mitad de Gaza en ruinas y la mitad de la población desplazada, sencillamente no está nada claro cómo podría ser un día después que fuera viable. El futuro es profundamente incierto para todos en la región. El libro presenta todo este conflicto como una historia de oportunidades perdidas, de caminos que no se tomaron. Así que, después de analizar la ruptura del 7 de octubre y todo lo que ha venido después, la pregunta final que nos deja en el aire es, con el camino de antes hecho escombros, ¿qué camino se está construyendo ahora?